Está llegando un parque urgente. Este parte viene hoy de la madrugada. A ver, la tensión entre Irán e Israel está a punto de hacer crisis. El ejército israelí denunció que fuerzas iraníes lanzaron un ataque con 20 misiles desde Siria a varias de sus posiciones en los altos del Golán, ubicado entre la frontera entre Siria e Israel. El gobierno de Israel indicó que al menos 20 cohetes fueron disparados por la Guardia Revolucionaria de Irán y aclaró que no causaron daños considerables, ya que fueron frenados por su escudo antimisiles o porque no alcanzaron su objetivo. Pues es la primera vez que el gobierno de Teherán, si esto es real, ataca en forma directa a Israel. Bueno, es que ya había sido atacado. O sea, el gobierno de Teherán tiene unidades en Siria que ayudan a combatir a Al-Qaeda, que son los actualmente aliados de Estados Unidos en este conflicto. Y ya había atacado. Primero atacó Israel y ahora le responden y se dice agredido. La escalada militar se presenta después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera retirar el martes a su país del acuerdo internacional nuclear con Irán, país que Israel ha considerado siempre su archienemigo. Tiene más archis, ¿eh? Este conflicto está así desde la Segunda Guerra Mundial y no ha podido nadie establecer paz y límites y cesar los ataques militares o espontáneos que de repente aparecen. Sí, y Netanyahu no es de los que desean que se establezca la paz ahí. Él ha rechazado varios acuerdos que habían logrado sus antecedentes en el gobierno, sobre todo con Hamas y con la autoridad del Estado palestino, que había reconocido. Yasser Arafat prácticamente con cordialidad se acercó a sus enemigos. Sí, y sobre todo sus sucesores, sobre todo Abbas, el jefe del Estado palestino. No así los miembros de Hamas que ocupan la zona de Gaza, que siempre han sido muy beligerantes. Khomeini, ¿cómo se llamaba aquel? Aquel dirigente religioso. ¿El de Irán? Sí. Ah, el Ayatollah Khomeini. Sí, sí. No, ese era duro. Bravísimo. Sí. Y el actual Khamenei es bastante tranquilo. Pero lo que llama la atención es lo oportuno de este ataque, es decir, justo cuando abandona Estados Unidos los tratados. Igual sucedió cuando ya estaban a punto de vencer al Estado Islámico y que también muy oportunamente, para evitar que darle el toque final, de pronto Siria lanza ataques químicos. O sea, obviamente son perpetrados de manera que impida o bien que venzan al Estado Islámico o bien hacerlo para poder propiciar una guerra. O sea, ¿por qué? Porque la oportunidad a favor de los Estados Unidos no podía ser mejor pensada jamás de estos dos incidentes. La inflación bajó. Oye, no hay mejor señal de la buena marcha
de los manejos que hace un gobierno de la economía. A mí me suena así, no sé. No vayan a decir que estamos echándole porras al priismo, pero pues es la pura verdad. Mira, la inflación en abril sorprendió de manera positiva al mercado al ceder y ubicar su tasa anual de 4.55% contra el 5.04% que registró en marzo, de acuerdo con indicadores de INEGI. Pero que no puede ser también bajo poder adquisitivo de la población. Es decir, que la población al no tener dinero, pues no tiene demanda, y al no haber demanda los precios bajan. No, pero no ese es el parámetro. No, claro. No, el parámetro son los precios, no la compra de los bienes. Sí, pero y dan ejemplos. Dicen tal producto y tal producto. Sí, pero en la economía en México no funciona así, funciona de acuerdo con la disponibilidad o no del producto. O sea, si aumenta la producción de aguacate, baja el aguacate. No les importa que la gente compre mucho o poco aguacate. El que no lo compra se echa a perder y lo tiran. Eso no es problema. Nunca ha sido preocupación de los productores que la gente deje de comprar. Ahora, aquí hay otra mala noticia. No. Bueno, pues es que hay información que tiene influencia de otros mercados, como la gasolina, con otros mercados, con otros parámetros, con otras cotizaciones, y que tiene varios factores incluso que afectan. El petróleo mexicano tuvo un alza de $2.57 por barril para quedar en 63.45 de dólar, en concordancia con el aumento a nivel internacional, lo que presiona el precio de las gasolinas. La presión que existe entre Irán y Estados Unidos, luego que el presidente Donald Trump canceló el acuerdo nuclear de ambos países, incide en los precios internacionales. El subsecretario de Hacienda asegura que no se descarta una nueva alza en los precios de las gasolinas, que sin embargo no incidirá en la inflación. Ahí se le fue la mentirota. Sí, porque sube la gasolina y todo se va para arriba. Todo este incremento en la inflación del año pasado y de los primeros meses se debe al gasolinazo. Está muy bien rastreado el origen de todos los aumentos de precios a gasolinazo de principios de 17. Lo que es natural, pues todo se transporta, todo se mueve, todo se explota. Si el que lleva una carga de jitomate y originalmente pensaba venderla a 10 pesos el kilo porque iba a invertir en el traslado 100 pesos y ese traslado le va a costar ahora 150, no lo va a asumir como pérdida. Lo tiene que meter en la ganancia. Ellos lo agregan. Claro. A su cotización y repercute hasta el mercado, a llegar al bolsillo del consumidor. Claro. Sí, y actúan como si absolutamente toda la gasolina fuera importada. Aún si fuera así, pues el precio que debería tener la gasolina pues sería equivalente al que tiene en Estados Unidos. Estamos muy arriba. Y eso se debe en parte a los impuestos, pero también el encaje. Oigan, ¿y si estos brincos internacionales de repente nos dan un susto, tendrá influencia también
en la intención de voto? Claro. Puede ser. ¿Quién lo permitió? ¿Quién lo favoreció? ¿A quién afecta? ¿A quién afecta? Pues sí. Sí, desde luego que sí. Y además quien incumplió su palabra de que debido a la famosa reforma energética no habría de aumentar los precios, porque además aquí hay una falta a la palabra. Pero esa es una promesa. Fue una promesa que ya vimos que no se ha cumplido. Eso fue un sueño guajiro. Definitivamente. Y que además son promesas que no, más bien ni se deberían de hacer, porque vivimos en un mundo globalizado. No son decisiones, lo que es el precio de la gasolina, que dependan únicamente de nuestro país, de la producción que se da aquí, sino de los movimientos internacionales, de los Uno de los conflictos. candidatos dijo, vamos a congelar el precio de las gasolinas. ¿Sí, Chucha? ¿Cómo no? Daniel Cuevas González, de 65 años, en el Centro Histórico. Héctor, esos datos que publicaron son mentira. Yo soy taxista. Diario sube la gasolina. Ya subió el jitomate, la leche, que son productos de la canasta básica. Pero claro, el gobierno publica lo que quiere. La leche no sé, pero el jitomate no ha subido, Daniel, no es cierto. No sé dónde lo compra usted. Una voz contradice datos del INEGI, pues ahora sí que estamos fritos. No, y la leche está... Uno encuentra leche, bueno, de marca libre, pero de 17 pesos el litro.